Hola amigos, sean bienvenidos a esta nueva serie de Veritate 4A y compartiendo el conocimiento titulada Un libro acerca del futuro. Y el tema de hoy, hemos descubierto un libro acerca del futuro, que es la introducción de este tema. Y doy la bienvenida también a Itamar, que nos acompaña en este momento. Hola a todos y bienvenidos y pues un placer acompañarles en otra serie. Y bueno, este tema es un tema bastante enigmático y si yo le dijera, por ejemplo, a Itamar, ¿qué pensaría si yo tuviera el poder de decirte todo lo que va a suceder en el día de mañana? Bueno, pues sería medio poco raro. No te creería. Sería cómo es posible que tú Eh, tengas un libro y que puedas predecir el futuro. O que yo pueda decir exactamente lo que va a suceder todo el día. Sí, Y imagínate, Itamar, que yo te diga, pues bueno, yo te voy a decir lo que va a pasar y tú me dices, no, 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 estás mintiendo. Y para probarte que estás equivocado, voy a escribir todo lo que me estás diciendo y pasado mañana nos vemos y te voy a probar que no fue así. Entonces Itamar toma una libreta y va a apuntar todo lo que va a suceder. Y yo le digo, mira, cuando te levantes va a pasar esto, cuando en el día, a mediodía va a pasar esto. Y el último evento, a las 12 de la noche, va a suceder algo particular. Tu tío que nunca te llama, te va a llamar y te va a decir esto. ¿Ok? Y tú me dices, no te creo, no te creo. Entonces, al otro día, pues te levantas y empiezan a suceder las cosas como yo las había dicho. Entonces tú dices al inicio, pues suerte. coincidencia, ¿no? Coincidencia, porque sucede. Pero se llegan a las 10 de la mañana y todo se ha cumplido al pie de la letra, cada evento. Llegas a mediodía, todo se ha cumplido. Ya empiezas a dudar. Si son muchas coincidencias como para ser verdad. Son las 11:59. Y yo te dije, a las 12 te va a llamar tu tío, que nunca te llama. La pregunta es, Itamar, ¿tienes o no tienes dudas que tu tío te va a llamar? Pues viendo todos los eventos pasados y viendo que se cumplieron, pues tendería a creerte, ¿no? Claro, es una cuestión de coherencia. Si el 99.9% de lo que dije se cumplió, luego las probabilidades porque los últimos eventos no se cumplan Es muy son mínima. muy débiles. Entonces vamos a tender a creer. Ahora, imaginemos que en un libro que se escribió hace más o menos 2500 años, se escribió todo lo que iba a pasar desde esa época hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. E imaginémonos que la historia puede corroborar el 99.9% de los eventos que fueron predichos con anticipación y que se cumplieron. ¿Qué pensarías? Pues que es verdad. Pues esta es exactamente la aventura a la que les estamos invitando a todos nuestros amigos a través de la cadena YouTube y a nuestros queridos amigos de Veritate 4A, es que nos lancemos en un viaje, en un libro que nos va a contar la historia de una manera anticipada. En un libro en el que se describió el futuro antes de que suceda. Y este es el libro de Daniel. Pero para empezar el libro de Daniel, vamos a ver un poquito acerca de qué es el libro de Daniel. Bueno, no, creo que no todos saben qué es el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro un tanto enigmático. Yo quisiera abordar dos aspectos. El primero, yo quiero invitarle a Itamar que lo lea. Pues vamos a hablar de la importancia teológica y profética. El libro de Daniel es significativo tanto para el judaísmo como para el cristianismo, debido a sus historias de fe y sus profecías. Los cristianos, en particular, ven en las visiones de Daniel indicios de la venida del Mesías y eventos del fin de los tiempos. Y también tenemos el segundo aspecto, que es... El descubrimiento de manuscritos antiguos. Ujú, Partes del libro de Daniel fueron encontradas entre los rollos del Mar Muerto en Qumran, lo que confirma la antigüedad y la autenticidad del texto. ujú. Estos hallazgos han proporcionado valiosa información sobre la transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos. Esto es muy interesante porque el libro de Daniel es un libro que ha podido ser, digamos, verificado desde un punto de vista arqueológico e histórico. La época en la que se escribieron estos textos, pues tenemos los indicios, ¿no? En qué momento fueron escritos y esto nos da una seguridad de que este libro no es, digamos, Un un cuento, no truco es un cuento de o que no hadas. es un producto, exacto, que no es un cuento de hadas, que no es un producto de alguien que tomó la historia y escribió el libro y lo hizo pasar como que había sido escrito antes. ¿Okay? Es una cosa muy interesante. El libro de Daniel es un libro en teología, es un libro que puede llevar años y años de estudio. Un libro histórico. Es un libro histórico, pero también es un libro profético.
Y es un libro que contiene un sistema que es codificado y esa codificación permite que podamos entender los mensajes que tiene. Es algo bastante interesante. De paso, en algunas de las series de Veritate 4A se ha tocado textos del libro de Daniel y en esta ocasión queremos, digamos, no hacer un estudio completo del libro de Daniel, pues nos llevaría años, como lo acabo de decir, pero ir un poco en detalles acerca de un capítulo en particular, digamos, 2 capítulos. Sí, dos. Es los 2 últimos, 11 y 12, que conciernen la historia, nuestra historia. Porque era interesante, en la época de Daniel, antes de que sucedan las cosas, pues ya ellos estaban teniendo indicios de lo que iba a pasar. Pero en nuestros días nos decimos, bueno, ¿y qué va a suceder? Nosotros ahora estamos viendo en Rusia lo que está sucediendo en Estados Unidos, vemos lo que sucede en el Medio Oriente, vemos todo lo que sucede en la geopolítica mundial, en Europa, y nos hacemos muchas preguntas acerca del futuro. Pues Dios no nos dejó a ciegas. Estos libros están allí para darnos las grandes líneas de lo que va a suceder y podernos preparar. El libro de Daniel es un libro que tiene un aspecto histórico bastante interesante. Y vamos a ver la estructura un poco del libro de Daniel. Y se divide, como lo dice aquí el título, en 2 partes, que son... Entonces tenemos la primera parte, que son las narraciones históricas, con los primeros 6 capítulos. Digamos que este es el punto de vista de la teología contemporánea. Él nos presenta el libro de Daniel como narraciones históricas. Ahora, yo estoy parcialmente de acuerdo en el sentido de que está basado en hechos históricos, pero al mismo tiempo, estos textos contienen mensajes proféticos. A la par que son históricos, también son proféticos. Hay capítulos del libro de Daniel que son completamente proféticos para su época y que después la historia los confirmó. En estos capítulos que están aquí, los 6 primeros, hay historia contemporánea del tiempo de Daniel y profecías que se cumplieron a corto plazo en su tiempo. Y tenemos, por ejemplo, el capítulo 1, que es la historia de cómo ellos llegaron, puramente histórico, cómo ellos llegaron a Babilonia y tiene un mensaje espiritual bastante bonito, bastante profundo. Y en el capítulo 2 ya empezamos a entrar en la profecía, ¿sí ven? Arrojados en el horno de fuego, en el capítulo 3, nos da un mensaje que es histórico, o sea, acerca de algo que sucedió en Babilonia. Pero al mismo tiempo esta historia tiene un mensaje espiritual y profético en el futuro. En el capítulo 4 hay otra interpretación de otro sueño de Nabucodonosor y su locura temporal. Y aquí también hay un mensaje profético. Es algo bastante interesante de que cada historia que está en el libro de Daniel también es profética. Y en el capítulo 5, la escritura en la pared y la caída de Belsasar, que es el último rey babilonio que domina en Babilonia. Y el inicio del imperio medo-persa. Entonces también el cumplimiento del capítulo 2. Exactamente, muy bien, Itamar. En el capítulo 2 se predice esto y ya lo vamos a ver en un instante. Y Daniel capítulo 6 es arrojado al foso de los leones. Dios le protege. Esto es una historia, pero que también tiene una significación espiritual y profética. Y si nosotros vamos a lo que sigue en las visiones apocalípticas. Entonces ahí se van. Ahora, yo quisiera hacer una precisión antes de lanzarnos en esta lectura. Yo quisiera, Itamar, que tú lo leas. Pero antes de eso, el término apocalíptico. Apocalíptico es un término que se usa a menudo, pero de una manera equivocada. Si tú vas a Netflix o a Disney Channel o a Amazon Prime o a cualquier otra plataforma de streaming o las películas de Hollywood o buscas en internet películas apocalípticas, te van a hablar de monstruos, te van a hablar de destrucción, te van a hablar de un montón de cosas, pero el término apocalipsis no significa destrucción. El término apocalipsis significa esperanza, significa redención. Diferente de lo es decir, que conocemos. Es el fin del sufrimiento, el fin de las cosas negativas, el fin de la destrucción y la reconstrucción. El objetivo del libro del Apocalipsis, que es un libro que está bien adelante, que no es contemporáneo con Daniel, pero que son muy paralelos porque ambos libros se estudian de una manera así como cerrada. Son como mecanismos, cada libro es como una rueda de un mecanismo y cada diente de la rueda entra uno en otro de una manera perfecta. En el libro de Apocalipsis el objetivo es mostrar la tierra recreada. Capítulo 21 y el capítulo 21 se nos habla de la paz y lo que sucede, el objetivo al que quiere llegar Dios con todo el tema de la Biblia. Ahora, las visiones apocalípticas de Daniel. El capítulo 7 tenemos pues la visión de las 4 bestias
representan a los 4 imperios mundiales. Capítulo 8, Daniel ve un carnero y un macho cabrío simbolizando imperios futuros. El capítulo 9, Daniel ora por su pueblo y recibe una visión de las 70 semanas que predice eventos futuros. O las 70 semanas, que es una profecía muy conocida en el mundo cristiano, ¿no? Ujú. Y los capítulos 10, 11 y 12, Daniel recibe una serie de visiones detalladas sobre el futuro de Israel y los eventos apocalípticos. El futuro histórico de Israel, cosas que sucedieron verdaderamente y que las podemos corroborar con la historia. Ya hay, digamos, uno de los capítulos, bueno, todos son interesantes. Nosotros hicimos un estudio completo hace algunos años, nos llevó 2 años solo para estudiar el 10 y el 11 de Daniel. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 11. Pero lo vamos a ver de una manera acelerada, pero yo quiero darles algunos puntos claves de este libro que nos pueden llevar a entender. Ahora, el punto empieza, vamos que la cuestión profética, el tema profético empieza en el libro de Daniel, empieza verdaderamente en el capítulo 2. Lo cito ahorita para hace un instante. Y que es muy interesante porque si nosotros leemos el capítulo 2, lo vamos a leer de una manera bastante rápida porque hay bastantes pasajes a leer y bueno, les pido que permanezcan concentrados en la lectura. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Por la pequeña historia, Daniel y sus amigos eran parte de los sabios de Babilonia e iban a morir. ¿Okay? Entonces la historia continúa, ellos están en una situación bastante crítica porque el rey pide que se le interprete un sueño que olvidó. Está bastante complicado el asunto. Y entonces ellos no tienen solución y el rey, muy cómodo, les dice, bueno, si no me interpretan, se mueren. Así de sencillo. Se Que mueren. no solo se mueren Terriblemente. Se mueren terriblemente, pero y las familias también. Se mueren bien muertos, como dicen en algunas partes. Es terrible. Y los versículos que siguen continúan la historia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada y no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, aquí vemos cómo Daniel le habla al rey Nabucodonosor y le da su sueño, algo que solamente Dios lo podía saber, y Dios le revela a Daniel este sueño. Es una cosa interesante que además del sueño también da su interpretación, ¿sí? Y a continuación, los versículos que sigue, Daniel le va a decir, mira lo que esto significa. Ahora aquí vemos en este pasaje, es como un manual de utilización del libro de Daniel. Significa que las imágenes, los elementos de una visión son simbólicos y corresponden a cosas reales, concretas. Hay muchas personas que interpretan los textos proféticos dándole un significado directamente literal. Dicen, sí, van a haber monstruos o se van a hacer, o se imaginan que es la tecnología actual que va a hacer las cosas, pero los elementos de una visión en la Biblia son simbólicos y esos símbolos representan algo que va a venir en lo futuro. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Interesante. Interesante porque aquí vemos de que en este pasaje es como si a Nabucodonosor se le estuviera dando una carta del futuro, de lo que iba a suceder no solamente en sus días, sino en los días después de sus generaciones, después del último rey de Babilonia y hasta el fin del tiempo. Es una cosa interesante. En el capítulo 2 del libro de Daniel hay más de 2500 años de historia de la humanidad. Esta historia se da por anticipación. Entonces el rey ve una estatua. Esa estatua está compuesta de diferentes metales. De una parte está la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Parte de hierro, parte de arcilla. Es una cosa interesante de que en cada elemento de esta estatua representa un reino, como lo explica el libro de Daniel mismo. El texto no es difícil de comprender. Y si nosotros analizamos la historia, vamos a encontrar de que poniendo la estatua en esta posición, disculpe que está al horizontal, es para poderla hacer coincidir con una línea histórica. Si colocamos una línea de tiempo allí y en esa línea de tiempo empezamos a colocar los eventos, vemos de que del año 605 a.C., los babilonios dominaron al reino de Judá, que es el pueblo de Daniel. ¿Okay? Allí está la cabeza de oro. Y Babilonia reina hasta los eventos que se describen en Daniel capítulo 5, que es la escritura en la pared y la muerte de Belshazzar, el rey, el nieto, que era nieto de Nabucodonosor, exacto. De ahí que dije que en el capítulo 5 es donde empieza a cumplirse el capítulo 2. En el capítulo 5 se empieza a cumplir el capítulo 2, exacto, sí. lo que tú dijiste. Esto sucede en el año 539 a.C. Ahora, la toma de Babilonia 539 a.C., después de esto, el reino medo-persa, ¿por qué medo-persa? Porque era una coalición entre dos reinos,
los medos de un lado y los persas del otro, uno más fuerte que el otro, y ya vamos a explicar eso en otros momentos, representados en la estatua aquí por los brazos de plata. Eran menos nobles que el oro, pero era la continuación de este poder que tenía gran dominio. Y la dominación de los medos y los persas se termina en el año 331. ¿Qué sucede en el año 331? Tenemos la batalla de Gaugamela, es decir, es la batalla final entre los ejércitos persas y los ejércitos griegos. Y Alejandro Magno domina a los griegos en esta batalla y toma el control del mundo de aquel entonces, también del pueblo judío. Entonces Grecia empieza a dominar y está representada allí en la estatua por el bronce. Y este dominio llega hasta el año 168 a.C. En el año 168 a.C. sucede algo particular. Es de que en aquel entonces ya el Imperio Romano había empezado a desarrollarse, a tomar poder. Ya tenían control sobre muchas zonas en el mundo antiguo. Y el pueblo judío había firmado un contrato de protección con los romanos. Y en virtud de ese contrato, los romanos tenían jurisdicción para decidir asuntos políticos en Judea. Solamente que en el año 168, cuando Pompeyo Magno pasa por Judea, en una de sus campañas militares, encuentra que hay un conflicto entre dos hijos del sumo sacerdote que están luchando por el poder. El uno se llamaba Aristóbulo y el otro se llamaba Hircano. Gracias, Itamar. Y en esta lucha, finalmente ellos terminan por agraviar a Pompeyo Magno, porque lo engañan. Pompeyo Magno venía a acabar con esta lucha interna, pero aquel que pensaba que iba a perder se rebela contra él y le hace una trampa. Y en virtud del contrato que ellos habían firmado con Roma, a raíz de este punto, Pompeyo Magno tenía el derecho de dominar a Judea y tomarla bajo la jurisdicción romana. Y desde el año 168, Judea queda dominada por Roma. Y esto nos lleva al reino identificado aquí en la estatua como las piernas de hierro. Piernas de hierro como Roma, como el hierro rompe todo. Roma acababa con todo y dominaba el mundo antiguo en aquel entonces. Este dominio permite los eventos trágicos pero también gloriosos de la cruz. Es decir, la crucifixión de Cristo fue hecha por Roma. Y tenemos la primera venida de Cristo. Jesús en Belén como un bebé y después la crucifixión en Jerusalén, en el Gólgota, como nuestro Mesías. Y esto nos lleva hasta el año 538 después de Cristo. O sea, pasamos de antes de Cristo a después de Cristo. ¿Y qué sucede en el año 538 después de Cristo? Es algo que hemos estudiado un montón de veces. En 538, el emperador Justiniano escribió una carta al obispo de Roma cediéndole todo el poder político. Y ya lo tenía el poder religioso también, ¿no? Es una sí, porque de, el emperador ¿no? era como un dios, era considerado como un dios. En aquel momento él ya tenía su poder religioso. Y con esa carta que le escribe ya le cede también el poder geopolítico. Exacto. La mezcla que sucede allí en el 538 es una mezcla de iglesia y Estado. Y para los que estudiaron, ¿qué es? Ley dominical. Ley dominical. Ley dominical, exactamente. Entonces en el año 568 se constituye la bestia, de la cual habla otras profecías del libro de Daniel. Y a partir de allí empieza el gobierno del hierro y del barro. Una alianza de hierro y barro cocido. Y esto dura hasta la segunda venida de Cristo. Pero en este intermedio hay un punto interesante, que es el año 1798. ¿Qué sucede en el año 1798 con el poder romano? El Papa Pío VI es llevado en cautividad por el general Berthier, pues se destituye todo el papado, ya queda por tierra. Pierde también el poder geopolítico. Claro. Pierde todo. Pierde todo. Ahora, una cosa interesante es de que en el año 538 hay una coalición entre el obispo de Roma y un cierto Clodoveo, rey de los francos, el rey de Francia. Y es allí que Clodoveo, con esta alianza, le permite al obispo de Roma llegar a tener más poder que el emperador mismo del Imperio Romano. Y es a partir de allí que el obispo de Roma toma todos los poderes en el imperio. Y son los mismos franceses que dieron el poder a Roma en el 538 que la van a quitar en el 1798. Al final, es interesante, ¿eh? Si volvemos a ver en el pasado, Francia tuvo un rol importante en la historia, ¿no? Tiene efectivamente y tuvo un rol muy, muy importante desde el punto de vista profético. También. Muy importante. Entonces, 1798 no solamente es destituido el Papa, sino que es decapitada literalmente la Inquisición. Y a raíz de esto empieza algo que en escatología nosotros llamamos el tiempo del fin,
que es un momento en el cual se cumple un periodo profético importante. Hay otras profecías que se cumplen allí, una profecía que está en Daniel y que está en Apocalipsis en varios lugares y que habla de 1260 días y que se cumple en 1798. Y esto nos lleva a un periodo como de un intervalo de 1798 hasta nuestros días, hasta la segunda venida de Cristo. Yo diría que nuestros días nosotros estamos más o menos por aquí, sin ninguna precisión. Estamos más o menos por acá. Tal vez en estos tiempos, muy pronto, vaya a llegar la ley dominical. Y después de la ley dominical las cosas se van a acelerar y la segunda venida de Cristo es inminente. Nosotros sabemos que el tiempo es corto. ¿Cuánto? No lo sabemos. Haríamos mal en tratar de predecir fechas en cuanto a esto porque la profecía no lo permite. No hay ninguna profecía de tiempo a partir de 1844. Son otras profecías que ya hemos estudiado un montón. Les invito a que, si tienen dudas en cuanto a esto que acabo de decir, que vean la serie que tenemos en YouTube acerca de Apocalipsis 13. Hay una serie completa en la cual explicamos este asunto. En todo caso, vemos que el capítulo 2 de Daniel es como un mapa, como una cartografía del futuro. Interesante, ¿no? Y que cada capítulo es como una repetición y una ampliación de este mensaje. Se repite y se amplía, se repite y se amplía, se repite y se amplía. Y eso que no hemos agregado las bestias. No, todavía no, ¿no? Esa no las vamos a ver porque las hemos estudiado en otros videos que ya tenemos publicados, pero esta vez vamos a ir a duro en la historia y vamos a ver cómo el libro de Daniel logró predecir eventos que era imposible de predecir y cómo podemos, mediante estos cumplimientos de esas predicciones, confirmar que su carácter es un carácter divino, que verdaderamente es una revelación y que no es algo inventado por los hombres. Hay muchas personas que piensan que es una suposición o que es una cuestión de interpretación falsa, pero aquí estamos aplicando principios de teología libre, que es un estudio teológico científico, en el cual permitimos que sea la Biblia la que se explique a sí misma. No es nuestra interpretación, sino la interpretación de la Biblia misma. Y esto es muy importante. Y antes de terminar, yo quisiera que pasáramos a un momento de preguntas y respuestas. Bueno, cuando no hay preguntas hay dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones, Itamar? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Es algo que decimos a menudo. O se entendió todo o no se entendió nada. Yo creo que el tema ha sido, bueno, hemos tratado de que sea lo más claro posible, pero posiblemente ustedes tengan preguntas, ¿no? No duden en hacerlos en la cadena YouTube y nosotros con gusto tomaremos el tiempo de responderlas en los videos que siguen. Entonces, rapidito, si tienen preguntas, cuando vean este video, apunten sus preguntas o escríbanlas directamente en la cadena YouTube y con gusto tomaremos tiempo para responder en el próximo video. Queridos amigos, fue un placer compartir con ustedes este primer video de la serie titulada Un libro acerca del futuro. Doy gracias a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan y nos apoyan activamente, no solamente con su ayuda material, financiera y también con la oración, porque es muy importante, también compartiendo estos videos y ayudándonos a difundirlos. Damos gracias también a Itamar que nos acompañó en este momento de estudio. Un placer pues estar con ustedes y los esperamos para el próximo video. Y bueno, en el próximo video ya vamos a entrar en duro en la historia. Vamos a ver cómo la historia, tomamos un libro de historia y nos vamos a ver cómo nos confirma lo que sucedió o lo que se anticipó en el libro de Daniel. Y es muy interesante. Esperamos que este video les haya gustado y les queremos invitar a que hagan una pequeña acción, solo un clic, dar un like y otro clic, compartir y unos cuantos clics, si lo quieren, sin moderación, a sus amigos, familiares y a todos los que piensen que le pueda interesar. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días con un tema más de esta serie, un libro acerca del futuro. Bye bye.